Bienvenidos a un nuevo programa de Tomamos un Café. Seguimos en una charla extraordinaria con un buen amigo, un siervo de Dios, un pastor y una persona que entiende mucho de política, bueno, de la cual estoy tratando de aprender bastante. ¿Y cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Otra Juan? vez aquí. Mirá, Un gusto otra vez. vos sabés que una de las preocupaciones que tenemos, muchos de los pastores y líderes, y la iglesia evangélica en particular, es la participación de los cristianos en la política, ¿no? Yo sé que es tu profesión, sé que estás dando la vida, sé que estás entregando tu tiempo, sé que estás dejando tu familia, un sacrificio extraordinario para poder contagiarnos a muchos de nosotros a emprender este camino maravilloso de transformar nuestra nación. ¿Qué pensás de la participación de los cristianos en la política? Déjamelo que te lo explique rápidamente en 4 puntos. Lo primero es que decididamente los evangélicos tenemos que darnos cuenta que hay un cambio social profundo. O sea, la frase honesta, pero honestamente equivocada, de hace unos cuantos años atrás, no te metas en política porque es del diablo, justificaba cierto pensamiento, cierta situación. Hoy eso ya no está más. La sociedad ha cambiado para peor. En algún sentido, obviamente, la cuestión tecnológica nos supera, indudablemente, pero no ha ido acompañado de un crecimiento en términos de valores y de comportamiento social. O sea, cada vez estamos en una sociedad más complicada. Entonces, los evangélicos en particular, creyendo que somos sal y luz, que tenemos un mensaje para presentar, que la iglesia es la agencia que Dios quiere usar para la transformación del mundo, tiene que asumir que la política es un campo misionero y hay que meterse. Cuando los buenos no ocupan el lugar, lo ocupan los malos. Y por eso estamos. Número 1, cambio social. Número 2, hay una gran desilusión social por parte de la sociedad de la política tradicional. Vos vas al cuarto oscuro y en las boletas ves la foto de la misma persona hace 30 años atrás. Mejorada con el Photoshop, si vos querés, pero la misma persona. Entonces la gente en general dice, pero otra vez esta persona, pero esta persona no fue presidente, no fue senador, hace 40 años que es intendente. Hay una gran desilusión. Por un lado, que sean siempre los mismos. Por otro lado, los altos niveles de corrupción. Ni hablar. El caso Odebrecht es para escribir una tesis doctoral, porque es la corrupción que es una maquinaria tan aceitada, tan perfecta, que afectó a casi todos los países de América Latina. Una sola empresa, por dar una idea. Entonces, hay una gran desilusión. La gente no cree en la política, literalmente. Entonces, necesitamos hacer algo diferente y presentar algo diferente. Cuando se vota al menos peor, es esto. Cuando se vota al menos peor. Vos qué le decís a una persona que nos está viendo y dice, bueno, yo no sé quién votar, pero me parece que este es menos peor. Mira, con todo el dolor de mi alma debo decir eso. Votar al menos malo. Es lo que hay, por lo menos por ahora. Pero es lo que hay. Me parece a mí por lo que vos nos estás enseñando, que es porque nosotros no estamos interviniendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, durante la discusión en Argentina del tema de aborto, los discursos en diputados, 7 minutos cada uno, mostró la extraordinaria capacidad que tenemos, los cristianos y los evangélicos en particular, de pelear y batallar con un alto nivel profesional y académico ese tipo de temas. La gran mayoría de esos discursos fueron extraordinarios y hermanos y hermanas nuestras, que muchos no los conocíamos, no sabíamos que existían. Lo tercero es un fenómeno propio de la ciencia política, se llama el outsider. El outsider es alguien que viene de afuera y que no pertenece al lugar donde quiere entrar, un outsider. Entonces, digamos que le inauguró un presidente de La Rioja cuando metió
a Scioli Scioli, como secretario de Turismo. O Reutemann, ¿te acuerdas? Bueno, Reutemann, Claro. Palito Palito Ortega, y Scioli. otros ejemplos, para bien Sí. o para mal. Pero Sí, lo que sí, quiero sí, decir sí. es que ese fenómeno politológico a nosotros nos abre la puerta, porque obviamente no somos de la historia política, Claro. salvo alguna excepción, no Sí, tenemos sí. evangélicos con No hay. historia política, Ujú. pero sí tenemos evangélicos con profesionalidad y con vocación. Sí. Y hoy este fenómeno de outsider significa que la política está dispuesto a aceptarlo. Antes, si no eras abogado o médico, era muy poco probable que entres. Exacto. Si no eras nieto de, o sobrino de, Sí, o hijo venías de... con la tradición política. Un pedigrí Claro, político. apellido, Exacto, ¿viste? no Sí. entrabas. Eso Sí. ya ha cambiado hace varios años. Claro. Y es un fenómeno politológico que debemos aprovechar. Sí. Y número 4, creo que hay que incentivar la participación política. En mi campo de acción, que es la formación de la gente, ha Sí. sucedido algo extraordinario, Sí, sí. porque ya hace más o menos 5 años, la gran mayoría de los seminarios evangélicos están incluyendo cursos que tienen algo que ver con la preparación política. De hecho, mi primer seminario de máster, de un curso de máster, fue por una de las denominaciones más conservadoras en Argentina. Wow. La primera vez que enseñé ciencia política en Argentina. Wow. Pero tenemos seminarios en Colombia, bueno, en casi todos los países de América Latina. Y en Sí, sí. Argentina, casi todas las denominaciones en su preparación formal están incluyendo cursos que tienen que ver con eso. Bueno, de hecho hay muchas personas dentro de las congregaciones que es como estar tapadas, ¿no? Que tienen el corazón, las ganas, pero por ahí no encuentran un lugar, un espacio, ¿no? ¿Cómo sería eso para despertarlos, para decir, Bueno, nosotros, acá tenemos un espacio? viene muy bien lo que me preguntás. Yo presido algo que le llamamos Coalición de Liderazgo y Gobierno. La coalición es un grupo, hasta ahora somos más o menos 150 hermanos y hermanas de todo el país. Y lo distintivo es que de todas las ideologías políticas, ¿no? Y algunas de ellas bien confrontadas entre sí. Sí. Pero tenemos un criterio superior que es mi pertenencia al reino es eternamente más valiosa Claro. que mi pertenencia a una o mi identificación con una ideología política. Sí, sí. Eso nos ha permitido conocer un grupo importante, intercambiar recursos, intercambiar opinión y cada tanto tener una discusión Me interesante imagino, sobre algún me tema. imagino. Pero lo que nos ha permitido es aparecer, conocernos, hablar de lo que nos interesa, contagiar a otros, animar a chicos que están por estudiar en la universidad y les gusta la cosa, pero voy a ser el único, no. Y yo digo 150 porque son los que están en la coalición, Sí, pero sí, hay pero muchísimos muchos, más. claro, por supuesto. Entonces, eso ayuda, ¿viste? Cuando vos el misionero, cuando se encuentra con otro misionero, habla de eso. Claro. El médico habla con otros médicos. Exacto. Bueno, los que nos gusta la política hablamos de eso. Y la coalición ha servido para encontrar ese ambiente de café, Sí, de hablar de me estos imagino. temas que nos interesan. Sabés que yo trabajo con pastor hace muchos años y recorro y conozco y demás, y algunas veces ha habido alguna idea, pero con una identidad o con una ideología para hablar de política, ¿viste? Claro. Y a mí me parece eso medio Y es absurdo complicado, para la es iglesia complicado. evangélica, ¿no? Entonces, la recomendación es que estén todos los grupos, todas las ideologías, pero yo he leído algunos de los artículos que vos escribís, de hecho también la escuela la he leído, que vos liderás, y tu mensaje es un mensaje bíblico, cristocéntrico en la política, es extraordinario, contanos eso. Bueno, ¿no? lo que pasa es que estamos descubriendo, porque uno nunca deja de aprender, Sí, claro. pero la escritura es un libro de política. A partir del llamado Dios de Abraham, Dios lo llama a formar una nación. Nación, exacto. Nación es un concepto político. Entonces, la nación está sostenida por normas y leyes que Dios establece. Y una escritora muy famosa me enseñó esto. El Antiguo Testamento establece el formato de nación que Dios quiere. El Nuevo Testamento establece el carácter de los gobernantes. Entonces, si vos lees la Biblia politológicamente, Sí. vas a encontrar un manual extraordinario de guía para el formato en términos de leyes humanitarias, de sanidad, económicas, Sí, aún sí. leyes de guerra, de Sí, defensa, claro. etcétera. Y también vas a encontrar qué dice Dios respecto Sobre la de persona. los gobernantes. Claro. O sea, con qué corazón y con qué actitud Claro. de servicio vos vas Exactamente. a meterte en la función pública. Sí, porque viste que casi siempre nosotros cuando queremos hablar de la Biblia de política nos acordamos de José, nos acordamos de Daniel, pero es mucho más amplio, ¿no? Absolutamente. Mucho más amplio porque a veces, digamos, la Biblia es tan amplia que en distintos temas, yo estaba hablando con unas personas que
viste que ahora están esto de lo que creen que la Tierra es plana y demás, viste, tan esa onda muchísimo. Chiste, sí, Pero se hizo acá en la provincia de Buenos Aires una reunión y bueno, que amigos míos tuvieron ahí todo eso. Y yo le digo, 730 años antes de Cristo, un escritor escribió, Dios está sentado sobre el círculo de la Tierra. 700 años dice que la Tierra era redonda, y él explicaba eso. Entonces yo veo cómo la escritura sirve para rebatir algunas ideologías extrañas. Ahora también sirve como para basarnos en hacer política, en cambiar el país, en transformar nuestra nación. Tiene que ver con un concepto o con un entendimiento de lo que Dios espera del comportamiento de una sociedad y la formación de una sociedad. No vas a encontrar en la Biblia ideología política, claro, claramente, o partidaria, por supuesto. Pero vas a encontrar conceptos fundamentales. Sí. Hay un libro muy famoso que escribió Max Weber, ¿no es cierto? La ética protestante. Sí. Cortito, el hombre lo mandan de Europa a ver a Estados Unidos. Estados Unidos no es Disneylandia, pero en algunas cosas nos lleva a la delantera. Sí. Y lo mandan a ver por qué es un país que progresa tan rápidamente. Entonces, para hacerla muy corta, Weber da una vueltita por los Estados Unidos, vuelve y escribe la ética protestante y él dice, miren, básicamente los líderes de este país nuevo tienen bases bíblicas sobre el comercio, sobre la libertad religiosa, el libre comercio, el derecho de propiedad, etcétera. ¿Dónde encontraron eso? En la Escritura. Claro. Entonces, claramente eso y toda la cultura occidental. Sí, sí, por supuesto. A partir de la Reforma Protestante. Entonces, claramente la Escritura tiene sólidos fundamentos que hacen o cimientan la creación y la vida de una sociedad más justa, más responsable, más equitativa. Claro, porque pareciera que hay términos que son modernos. Un ejemplo, la ecología. Pareciera que es moderno, no es moderno. Lee el Deuteronomio, lee la Biblia, y vos vas a ver los principios que Dios te da y te dice, bueno, no hagas esto, sacá la basura afuera. Te está hablando de todo un sistema de vida que no lo inventó el hombre, es un designio del Señor. El mandato de hacer descansar la tierra después de 7 años o de 6 años de sembrar es un concepto ecológico del medio ambiente que Dios ya lo tenía en la cabeza hace miles de años. Por supuesto. Ahora, pensando en esto, ¿no? Yo a veces veo la Biblia y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, aunque Jesús dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, habla muy fuerte de la pobreza. Muy fuerte. Yo creo que la política debe ser parte, y parte muy importante, para erradicar la pobreza. ¿Qué pensás sobre ese tema? No, totalmente. Si hay algo que Dios mira 2 veces, es la situación del pobre, sin ninguna duda. ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en la pobreza? Porque Dios cree en un sistema económico basado no en las ganancias, sino en la misericordia. Entonces, es justo que el obrero gane su salario. Sí. Es totalmente justo. Vos trabajás, trabajás profesionalmente, es justo que te paguen bien. No hay argumento que pueda ir en contra de eso. Exacto. Pero lo que Dios dice, la única razón por la que yo te pago bien o provoco unos ingresos importantes es para que vos vivas bien dignamente, vos, tu familia, y me des a mí lo que me tenés que dar, y número 3, compartas con el más necesitado. Exacto. Cuando vos entendés la economía de esa perspectiva, ves al pobre y lo ves como un espacio de ayuda, un espacio de compartir y de desechar las desigualdades que hay como resultado del egoísmo, de la avaricia, etcétera. Entonces, la pobreza se puede erradicar o se puede combatir muy sencillamente. Administramos los recursos que Dios nos da, vivimos dignamente, planeamos a futuro y todo lo que entendemos que es dignamente. Lo que me queda, por decir así, es para compartir con el más necesitado. Exacto. Desde la perspectiva. Ahora, por eso Dios pone tanto énfasis. No puede ser que yo tenga $100.000 en el banco cuando hoy en Roque Sáenz Peña, Chaco, están con el agua hasta la cintura y yo no haga nada por ayudarlos. Claro. Ese concepto es el que Dios hay un texto que siempre me golpeó. El que le da al pobre, a Dios le presta. ¡Wow! ¿Viste? O sea, es algo muy fuerte que Dios dice. No lo decimos nosotros, lo dice el Señor. Eso, si yo le doy al pobre, estoy haciéndole un préstamo a Dios.
Exacto. Nada más. Y Dios no es deudor de nadie. No, así por que eso. después... Imagínate la fuerza que tiene esa palabra cuando uno entiende estos conceptos bíblicos, ¿no? Pero hay un texto también que siempre me revolucionó, y yo sé que es muy controversial y muy fuerte, que está en la Biblia, que dice así, los politólogos se mueren con este A ver. texto, ¿viste? El que no trabaja, que no No coma. ¿Qué me decís? ¿Viste? Con tantos planes, yo sé que es complejo lo que te estoy No, diciendo. no, pero yo tengo una posición muy clara sobre eso y lo he dicho y lo he escrito en varios lugares. Esto tiene la raíz en un concepto histórico, cultural de América Latina. Por la tradición religiosa que hemos recibido, intento ser respetuoso, pero los datos objetivos son datos objetivos. Tranquilo. La cultura religiosa que se recibió en América Latina sostiene que el trabajo es una maldición. Sí, claro. Vos no vas a ver ningún monumento en América Latina sobre el trabajo con alguien con la cara sonriente. Sí, claro. Siempre está sufriendo, sosteniendo una piedra, llevando una cadena, siempre está sufriendo, pobre tipo, mal. Sí. Y si bien el trabajo requiere esfuerzo, el trabajo desde el inicio de la creación fue una bendición. Sí, Yo le dijo a Adán y Eva, muchachos, miren qué lindo la creación, pero cuídenmela, administrenmela, Adán ponele nombre a todos los animalitos, etcétera. Lo que sí pasó después de la caída es que Dios le agregó el sufrimiento que no existía obviamente en la época de la de... Entonces, entender el trabajo como maldición hace que la gente no quiera trabajar. Por supuesto. ¿Cuántos millones de latinoamericanos o argentinos en particular se levantan el lunes otra vez no quiero trabajar? ¿Quién habrá inventado el trabajo? ¿Viste? ¿Cómo puede ser? La etcétera, frase etcétera. brutal. Exacto. Entonces, por un lado. Segundo, en base a ese concepto, en base a ese pensamiento, todo lo que se reciba o produzca que yo trabaje menos, pero gane lo mismo o gane más, es bienvenido. Claro. Ese es el sustento filosófico de esa práctica. Ahí podemos, para hacerlo bien rápido, incluir la cuestión subsidios. Yo creo firmemente que el Estado debe apoyar a una familia en una situación de emergencia, sin ninguna duda. Estamos de acuerdo. Un accidente, una inundación, una crisis, etcétera. Pero debe ser una ayuda concreta y temporal, que no reemplaza para nada la cuestión trabajo. De hecho, en los países del primer mundo dan una ayuda temporal. Es así. Como el que y se que queda vos sin tenés trabajo. Que responder a eso. Y vos vas metiendo dinero, vas ahorrando. Para Exactamente. El problema nuestro, nosotros en Argentina, en Latinoamérica en general, pero en Argentina tenemos ya 3 generaciones de gente que no trabaja concretamente y que puede vivir sin trabajar porque la mamá, el abuelo, la esposa y algunos de los hijos, más lo que cobran por ser menor de edad, cobran 3, 4, 5 subsidios que simboliza una entrada importante para una familia clase media sencilla. Mi familia de Cuyo, hace ya ¿cuánto? 5 años, para la fecha de la cosecha, nos sigue diciendo, no tenemos gente que quiera venir a levantar la uva. Porque es al rayo del sol, te comen los mosquitos, la gamela que pesa 20 kilos, cuando está llena hay que llevarla y correr una cuadra para volcarla, etcétera, etcétera. Entonces vos dices, van a buscar al obrero y dicen, no, escúchame, yo tengo 3 subsidios en casa, cobro lo mismo o más de la ficha que vos me pagás por la gamela. Entonces tengo que traer al extranjero que trabaja y todo lo demás. Entonces es un concepto muy mal usado, un recurso muy mal usado que alienta esto que es un pecado. Que la gente que pueda trabajar, cuando uno trabaja se transforma en co-creador con Dios. Vos beneficiás a la sociedad con la obra de tus manos, cualquiera sea lo que haga. Cuando eso se corta, aún en términos espirituales, se producen cosas muy serias, males, miseria. Bueno, ese es no conocer los principios bíblicos, ¿no? Porque si yo tengo el mismo concepto y el mismo principio bíblico, que el trabajo es una bendición. Y a veces se nos ha formado de otra manera. Por eso creo que la política cristiana evangélica tiene que apuntar a formarnos nuevamente, reformarnos, ¿viste? La reformarnos. Hace poco yo estaba en Alemania hablando de una nueva reforma, ¿viste? Los alemanes me miran y dicen, tiene problemas, pero necesitamos primero dentro de la iglesia una reforma para que esa reforma salga a la sociedad. Ahora, todos los países que abrazaron los conceptos de trabajo, libertad, propiedad intelectual, derechos humanos, que salieron de la reforma, progresaron. Nosotros, desde México para abajo, tomamos los conceptos de la contrarreforma.
Y la contrarreforma dice todo esto que estamos diciendo. O sea, Sí, sí. Por estar cerca de Dios o Bueno, para estar cerca de Dios hago votos de pobreza y miseria. Claro, exacto. La pobreza es una virtud, que para nosotros la pobreza es del diablo directamente, yo lo hablo claro, no ando con vueltas, ¿viste? Y para lo que nos formaron a nosotros es una virtud, para nosotros no es una virtud, es una desgracia. Ser pobre es una desgracia. Yo quiero mandar a mis hijos al colegio, quiero ir de vacaciones. No solamente de la pobreza en términos económicos, sino de la pobreza de pensamiento. Mental, exacto, claro. La pobreza en términos de ver tu futuro, de tu progreso, el de tus hijos. Por supuesto. La pobreza en términos de educación. No hace falta que estudie. Aún hoy, siglo XXI, hay gente que sigue pensando de lo que venimos hablando. Es interesante, viste, que la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 12, entre otras cosas, habla de la transformación del entendimiento, ¿no? Yo creo que, como en el caso tuyo y otros politólogos importantes de nuestro país, yo creo que debe ser una de las bases para que ustedes se expongan, ¿no? La transformación del entendimiento. Pensamos de esta manera, bueno, hasta hoy. A partir de hoy tenemos que pensar de esta manera. ¿Cómo vamos a sacar el país adelante? O sea, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, según Einstein, ¿viste? Exactamente. Si queremos otro resultado, decía Don Einstein, tenemos que hacer algo diferente. Bueno, uno de mis criterios fundamentales en lo que tratamos de hacer es responder esta pregunta. ¿Cómo influenciamos con una cosmovisión bíblica a la política? Y para mí la gran respuesta es hay que pensar en cómo hacerlo. Hay que pensar en cómo hacerlo. Ahí está la cuestión. Una de las cosas, y ya vamos cerrando, porque ya se nos va también el tiempo, una de las cosas importantes para mí es la unidad. La unidad es fundamental. Que nosotros podamos unirnos con este pensamiento, que podamos unirnos con nuestras diferencias doctrinales, de dónde vinieron, viste, lo que vinieron de América, lo que vinieron de Suecia, no es importante eso, importante qué queremos ahora, porque a veces yo charlo con pastores un poquito más antiguos que yo, por no decir viejos, y me dicen, sí, porque las raíces nuestras, bueno, las raíces son espectaculares, pero se transforman en un ancla, que si no las dejamos nos sostienen, nos tienen y nos aguantan. Y ahora necesitamos cambiar Argentina, transformar Argentina. Concretamente, se nos terminó el programa. ¿Se puede cambiar Argentina? Se puede cambiar Argentina. Nos hace falta humildad para unirnos, nos hace falta un programa, esto es un plan. Un amigo mío dice, cuando planeamos no planear, planeamos fracasar. Necesitamos un programa. Número 3, necesitamos, lo digo en el buen sentido, enviar lo mejor que tenemos a los lugares clave. Para mí, de los 3 poderes, en esta coyuntura, el lugar clave es el Congreso. En esta coyuntura, el lugar clave es el Congreso. Entonces, si nos unimos, si nos preparamos, o sea, tenemos un plan, y si mandamos la mejor gente que tengamos al Congreso, tenemos muchas posibilidades de lograr una transformación concreta. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Un lujo estar con vos. Estamos hablando algo que nos interese a todos los argentinos. Lo que viene, estar mejor, cambiar nuestro país, bendecir al pobre, formar una cultura de trabajo, algo que está en el corazón de muchos de nosotros, para que la iglesia se levante e intervenga en todos los campos y que la política sea un campo misionero donde nos preparamos para ejercer cambio y transformación. Así que levántate, no te quedes afuera, porque ese es el lugar que Dios ha preparado para tu vida. Dios te bendiga.